Dicen que el turno de noche es tranquilo, hasta que deja de serlo. Marcos llevaba apenas 2 semanas trabajando como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Durante el día, el lugar era completamente normal, personas entrando y saliendo, teléfonos sonando, puertas abriéndose constantemente. Pero por la noche, todo cambiaba. A partir de las 11, el edificio quedaba vacío, silencioso, demasiado silencioso. Esa noche, la lluvia caía con fuerza contra los ventanales del lobby. Marcos estaba sentado frente a las cámaras de seguridad, revisando cada pantalla con atención. Pasillos vacíos, oficinas apagadas, todo en orden, o al menos eso parecía. A las 2:13 de la madrugada, una de las cámaras parpadeó. Fue solo un segundo, pero suficiente para que lo notara. Se inclinó hacia adelante. Qué raro. La cámara mostraba el pasillo del 3er piso, un lugar donde no debería haber nadie. La imagen volvió a la normalidad, completamente vacía. Marcos dudó unos segundos, pero decidió revisar. Tomó su linterna y subió por las escaleras. El eco de sus pasos rompía el silencio del edificio. Cuando llegó al 3er piso, el ambiente se sentía diferente, más frío, más pesado. Apuntó con la linterna hacia el pasillo. Nada. Todo parecía en orden. Suspiró, intentando convencerse de que solo había sido un fallo, pero justo cuando iba a darse la vuelta, escuchó algo, un sonido leve, como una puerta cerrándose lentamente. Se giró de inmediato. Al fondo del pasillo, una de las oficinas estaba entreabierta. Marcos frunció el ceño. Estaba seguro de que todas estaban cerradas. Caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza. Cuando llegó, empujó la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, vacío, o eso parecía. Iluminó con la linterna. Escritorios, sillas, todo en su lugar, nada fuera de lo normal. Pero entonces lo vio. Una de las sillas se estaba moviendo, muy lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Marcos se quedó completamente inmóvil. «Hola», nadie respondió. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora se sentía observado. Dio un paso atrás, y en ese momento, su radio emitió un sonido extraño. Una interferencia. La tomó. ¿Central? No hubo respuesta, solo estática. Pero entre ese ruido, escuchó algo. Una voz, muy baja, muy lejana. «No estás solo». Marcos soltó la radio. Su respiración se volvió irregular. Miró de nuevo hacia la silla. Ya no se movía. Todo estaba en silencio otra vez. Sin pensarlo, salió de la oficina. Caminó rápido por el pasillo, luego más rápido, hasta casi correr. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegó al lobby, cerró la puerta con fuerza y se quedó ahí, respirando agitado. Miró las cámaras, todo normal. El 3er piso, completamente vacío, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera subido. Marcos no volvió a subir esa noche, ni la siguiente, ni nunca, porque entendió algo que nadie le dijo cuando tomó el trabajo. El edificio no estaba vacío por las noches, solo lo parecía. Trabajar en un hospital de noche es distinto a todo lo demás. Durante el día hay ruido, movimiento, conversaciones, vida, pero por la noche todo cambia. Los pasillos se vuelven largos, silenciosos, casi interminables, y cada sonido parece más fuerte de lo normal. Claudia llevaba más de un año trabajando en el turno nocturno como enfermera. Ya estaba acostumbrada al ambiente, a las luces tenues y al silencio constante. O al menos, eso creía. Esa noche había sido tranquila, demasiado tranquila. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando decidió hacer su ronda habitual por el área menos utilizada del hospital. Una sección antigua, que casi siempre estaba vacía. No le gustaba pasar por ahí, pero era parte del trabajo. Las luces parpadeaban ligeramente mientras caminaba por el pasillo. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Todo parecía normal, hasta que escuchó algo, un pitido, débil, intermitente, como el sonido de una máquina médica. Claudia se detuvo, frunció el ceño. En esa área no debía haber pacientes conectados a ningún equipo. El sonido volvió, más claro esta vez. Venía de una de las habitaciones al fondo del pasillo. Sintió un pequeño escalofrío, pero decidió acercarse. Era su trabajo. Mientras caminaba, el pitido se hacía más constante, más presente. Cuando llegó a la puerta, vio algo extraño. La luz dentro de la habitación estaba encendida,
Claudia estaba segura de que todas estaban apagadas. Empujó la puerta lentamente. El interior estaba ocupado. Una cama, sábanas movidas y una máquina conectada, funcionando. El monitor marcaba actividad, como si alguien estuviera ahí. Pero no había nadie. Claudia dio un paso hacia adentro, miró a su alrededor. Nada, la habitación estaba vacía, pero la máquina seguía emitiendo ese pitido constante. Se acercó al monitor, los números cambiaban, subían, bajaban, como si estuviera registrando los signos vitales de alguien invisible. Claudia sintió cómo su respiración se volvía más lenta, más pesada. No entendía lo que estaba pasando. Intentó convencerse de que era un error técnico, pero entonces la puerta detrás de ella se cerró. De golpe, Claudia se giró rápidamente. Nadie. Corrió hacia la puerta e intentó abrirla. No se movía, estaba completamente cerrada. «Hola», dijo, con la voz temblando. No hubo respuesta, solo el sonido de la máquina, más rápido ahora, más insistente. Claudia volvió a mirar el monitor. Los números estaban subiendo, rápidamente, como si algo estuviera entrando en estado crítico. El pitido se aceleró, uno tras otro, sin pausa. Claudia retrocedió lentamente, y en ese momento sintió algo, un cambio en el aire, como si alguien estuviera justo a su lado, muy cerca, demasiado cerca. Giró la cabeza lentamente, pero no vio nada. Sin embargo, lo sintió, una presencia, respirando, casi, sobre ella. El monitor emitió un pitido largo, continuo, como cuando alguien deja de vivir, y de repente, todo se detuvo, silencio absoluto. La puerta se abrió sola. Claudia no esperó. Salió corriendo sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a la zona principal del hospital. Intentó calmarse, respirar, pensar con claridad. Minutos después, regresó con otro compañero. Le explicó lo ocurrido. Ambos volvieron a la habitación. La puerta estaba abierta, la luz apagada. Dentro no había nada, ni cama movida, ni máquina encendida, nada, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Claudia pidió que revisaran los registros de esa habitación. Lo hicieron, y lo que encontró no la dejó volver a trabajar tranquila, porque esa habitación no se usaba desde hacía años, desde que un paciente murió ahí, exactamente a las 3 de la madrugada, a la misma hora en la que ella escuchó el pitido. Trabajar en una gasolinera de noche parece sencillo. Hay pocos clientes, poco movimiento y muchas horas de silencio, pero ese silencio, a veces, no es buena señal. Luis llevaba varios meses cubriendo el turno nocturno en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Era un lugar aislado, rodeado de carretera y oscuridad, donde después de la medianoche casi nadie pasaba. Esa noche, la lluvia caía de forma constante, iluminada solo por las luces blancas del techo. Eran las 3:28 de la madrugada cuando vio un coche acercarse. No era algo común a esa hora. El vehículo se detuvo lentamente frente a una de las bombas, pero no apagó las luces y el motor seguía encendido. Luis observó desde dentro unos segundos, pero nadie bajó. Frunció el ceño, tomó su chaqueta y salió bajo la lluvia. El sonido del agua golpeando el suelo era lo único que se escuchaba mientras se acercaba al coche. Las ventanas estaban empañadas y no se veía nada en el interior. Golpeó suavemente el vidrio. No hubo respuesta. Luis dudó un momento, pero se inclinó para intentar ver mejor. Entonces lo vio. Alguien estaba sentado en el asiento del conductor, completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. «Señor», dijo un poco más fuerte. Nada, ni un movimiento. Luis sintió un escalofrío. Dio un paso atrás. Algo no estaba bien. El motor seguía encendido, las luces también, pero esa persona no reaccionaba. Decidió rodear el coche lentamente. Cuando llegó al lado del copiloto, limpió con la mano el vidrio empañado y miró dentro. El asiento estaba vacío. Dios, Luis se quedó paralizado. Se giró rápidamente hacia el lado del conductor. Ahora también estaba vacío. El coche seguía encendido, pero no había nadie dentro. Sintió como el corazón le latía con fuerza mientras retrocedía varios pasos. La lluvia seguía cayendo, constante, pesada. Miró alrededor. La carretera estaba completamente vacía. Volvió a mirar el coche. Volvió a mirar el coche. Y en ese momento, las luces se apagaron. El motor también. Todo quedó en silencio. Luis no se movió. No sabía qué hacer. Pasaron unos segundos, luego un minuto, y de repente, las puertas del coche se bloquearon solas. Un clic seco, claro.
Luis dio otro paso atrás y entonces lo escuchó. Un golpe desde dentro del coche, como si alguien hubiera golpeado el vidrio. Sintió que la sangre se le helaba. Miró fijamente. El vidrio del conductor empezó a empañarse otra vez, pero esta vez desde dentro. Muy lentamente apareció una marca. No era una cara, no era una figura. No era como si alguien estuviera apoyando la mano desde el interior. Luis no lo pensó más. Corrió de regreso a la tienda, cerró la puerta con seguro y no volvió a salir. Pasó el resto de la noche mirando el coche desde lejos, sin moverse, sin acercarse. Al amanecer, el coche ya no estaba. Desapareció, sin dejar rastro. Luis revisó las cámaras de seguridad. No había registro del coche entrando, ni saliendo. Nada, como si nunca hubiera estado ahí. Pero él sabía lo que vio. Y desde esa noche, cada vez que escucha un coche acercarse en la madrugada, espera unos segundos antes de salir, porque aprendió algo. No todos los clientes están vivos. Era aburrido. Trabajar en la recepción de un hotel durante el turno de noche suele ser aburrido. Hay pocas personas, casi no hay ruido y la mayoría de los huéspedes ya están dormidos. Pero eso también significa algo. Si pasa algo extraño, ocurre cuando estás completamente solo. Andrea llevaba varios meses trabajando en la recepción de un pequeño hotel en carretera. No era un lugar lujoso, pero sí lo suficientemente tranquilo como para que las noches fueran largas y monótonas. Esa noche, la lluvia caía sin parar, golpeando los ventanales del lobby con un sonido constante, mientras el reloj marcaba las 3:07 de la madrugada. No había nadie, ningún cliente, ningún movimiento, solo la lluvia y el zumbido tenue de las luces. Andrea estaba revisando el sistema en la computadora cuando escuchó un timbre. Era el de la recepción. Levantó la mirada de inmediato, pero frente a ella no había nadie. Frunció el ceño y miró hacia la entrada principal, vacía. Las puertas seguían cerradas. Volvió a sentarse, pensando que tal vez lo había imaginado, pero unos segundos después, el timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte. Andrea se levantó y caminó hacia el mostrador. Entonces lo vio, una figura, de pie, al otro lado, inmóvil. Era alta, delgada y estaba de espaldas. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo Andrea intentando mantener la calma. No hubo respuesta. ¿Necesita una habitación? Nada. El silencio se volvió incómodo, pesado. Andrea dio un pequeño paso hacia atrás, y en ese momento, la figura desapareció. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Andrea sintió un escalofrío, miró alrededor. No había nadie. El lobby estaba completamente vacío. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo había sido su imaginación. Decidió revisar las cámaras. Se sentó frente al monitor y retrocedió la grabación unos minutos. Observó con atención. Nada. El lobby aparecía vacío en todo momento. Nadie había entrado. Nadie había estado ahí. Andrea volvió a reproducir el video, pero entonces algo llamó su atención. En la esquina de la pantalla, detrás del mostrador, algo se movía. Pausó la grabación y amplió la imagen, y ahí estaba, una figura, de pie, justo detrás de ella, observándola. Andrea sintió como el cuerpo se le tensaba. Giró lentamente la cabeza hacia atrás, pero no había nadie. Volvió a mirar la pantalla. La figura seguía ahí, inmóvil, observando. En ese momento el timbre sonó otra vez, pero esta vez no venía del mostrador, venía desde justo detrás de ella. Andrea no miró, se levantó y salió del lobby lo más rápido que pudo. No volvió hasta que amaneció. A la mañana siguiente pidió revisar el historial del hotel. Quería entender lo que había pasado, y lo que encontró no la dejó tranquila. Años atrás, en ese mismo lobby, un huésped murió durante la madrugada, exactamente a la misma hora. Desde entonces, dicen que alguien sigue llegando a recepción, pero nunca se registra. Trabajar como conductor de autobús en el turno de noche no es algo que mucha gente quiera hacer. Las rutas son largas, las carreteras están casi vacías y el silencio se vuelve parte del viaje. Para Sergio, sin embargo, era simplemente su rutina. Llevaba años haciendo el mismo recorrido nocturno entre dos ciudades pequeñas. Conocía cada curva, cada parada y cada tramo de la carretera. Por eso aquella noche le resultó extraña desde el principio. La lluvia caía de forma constante y la visibilidad era peor de lo normal.
pero aún así la ruta estaba prácticamente vacía, como siempre a esas horas. Eran cerca de las 3:40 de la madrugada, cuando llegó a una parada en medio de la nada, un lugar donde casi nunca subía nadie, pero esa vez había alguien. Una persona de pie bajo la lluvia, completamente inmóvil. Midarnida. Sergio redujo la velocidad, detuvo el autobús y abrió las puertas. La figura subió lentamente, sin decir nada y sin mirarlo. Caminó directamente hacia el fondo y se sentó. Sergio observó por el espejo unos segundos. Había algo extraño en esa persona, algo que no lograba explicar, pero decidió continuar la ruta. Mitandió ni transetas antinoris. Mitandios paratas anastes en Mimpen. Pasaron varios minutos. El autobús avanzaba por la carretera oscura, acompañado por el sonido constante de la lluvia, golpeando el parabrisas. Sergio miró por el espejo retrovisor. El pasajero seguía ahí, sentado, completamente inmóvil, sin mirar el teléfono, sin moverse, sin hacer nada. La incomodidad empezó a crecer. Sergio decidió hablar. ¿A dónde va? No hubo respuesta. Volvió a mirar por el espejo. El pasajero no reaccionó. Sergio frunció el ceño, pero siguió conduciendo. Unos minutos después volvió a mirar, y el asiento estaba vacío. Sintió un golpe en el pecho, miró rápidamente la carretera, y luego el espejo otra vez. Nada, no había nadie. El autobús seguía en movimiento. Las puertas no se habían abierto, y no había ninguna parada reciente. Entonces escuchó algo. Un sonido suave, como pasos, venían desde el fondo del autobús. Los pasos se repitieron, lentos, arrastrados, acercándose poco a poco hacia adelante. Sergio sintió cómo la tensión aumentaba, pero aún así miró por el espejo. La figura estaba de pie en medio del pasillo, observándolo. Sergio apretó el volante y aceleró ligeramente. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, hasta que se detuvieron justo detrás de su asiento. No se atrevía a girarse. Todo quedó en silencio. Todo quedó en silencio. Y entonces escuchó una voz, muy baja, muy cerca de su oído. Aquí no era mi parada. Sergio reaccionó de inmediato. Frenó el autobús con fuerza y se giró. No había nadie. El asiento detrás de él estaba vacío. Todo el autobús estaba completamente vacío. Se quedó inmóvil unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego cerró las puertas y continuó conduciendo sin volver a mirar atrás. Cuando terminó su turno, revisó el registro de pasajeros. No había nadie registrado en esa parada. Nadie subió, nadie bajó. Desde entonces, cada vez que pasa por ese lugar en la madrugada, reduce la velocidad, pero nunca vuelve a abrir las puertas, porque entendió algo esa noche. Algunos pasajeros no están buscando llegar a ningún lugar. Trabajar de noche en un supermercado parecía uno de los empleos más tranquilos que Kevin había tenido. Después de la medianoche ya no entraban clientes, las puertas se cerraban y solo quedaban él y otro empleado acomodando mercancía hasta el amanecer. El lugar era enorme, pasillos largos, luces blancas encendidas toda la noche y un silencio incómodo que se hacía más pesado conforme avanzaban las horas. Esa noche, cerca de las 3:15 de la madrugada, Kevin estaba organizando productos en uno de los últimos pasillos cuando escuchó algo al fondo de la tienda. El sonido de un carrito. Se detuvo. Escuchó otra vez. El ruido metálico de ruedas avanzando lentamente sobre el piso. Kevin frunció el ceño. El supermercado estaba cerrado y su compañero estaba en la bodega. Dejó las cajas a un lado y caminó lentamente hacia el siguiente pasillo. Vacío. No había nadie. Miró alrededor unos segundos y volvió al trabajo, pensando que quizás había sido su imaginación. Pero entonces volvió a escucharlo, esta vez más cerca. El carrito avanzaba lentamente, como si alguien lo empujara sin prisa. Kevin sintió un escalofrío. Caminó hacia el otro extremo del pasillo y miró rápidamente. Nada. El supermercado seguía completamente vacío. Sacó el teléfono y le escribió a su compañero preguntando si había salido de la bodega. La respuesta llegó casi al instante. No me he movido. Kevin tragó saliva. Y entonces escuchó otra cosa, una voz, muy baja, como un susurro. No logró entender las palabras, pero venía claramente desde uno de los pasillos cercanos. El ambiente cambió de inmediato. El aire se sentía más frío y el silencio mucho más pesado. Kevin intentó ignorarlo y siguió acomodando mercancía. Pero unos segundos después escuchó el carrito otra vez.
Ahora estaba justo detrás de él. Se giró de golpe y lo vio, un carrito de compras detenido a pocos metros, completamente solo. Kevin sintió como el corazón empezaba a latirle más rápido. El carrito no estaba ahí unos segundos antes. Miró alrededor esperando encontrar a alguien escondido entre los pasillos, pero no había nadie. Entonces el carrito se movió, solo, muy lentamente. Avanzó unos centímetros. Kevin retrocedió de inmediato. El sonido de las ruedas resonó en todo el supermercado. Y entonces las luces comenzaron a parpadear. Una vez, 2 veces, 3. Kevin respiraba cada vez más rápido. Sacó el teléfono para llamar a su compañero, pero antes de hacerlo vio algo al fondo del pasillo. Una figura, alta, oscura, inmóvil. Observándolo desde lejos, Kevin sintió que el cuerpo se le congelaba. No podía distinguir su rostro, solo veía la silueta quieta entre las luces parpadeantes, y entonces la figura empezó a caminar lentamente hacia él. Kevin reaccionó de inmediato. Corrió hacia la bodega sin mirar atrás. Mientras corría, podía escuchar el sonido del carrito moviéndose otra vez, siguiéndolo. Llegó a la puerta de la bodega y entró rápidamente. Su compañero lo miró confundido. Kevin cerró la puerta y comenzó a explicarle lo que había visto. Pero antes de terminar, ambos escucharon algo del otro lado. El sonido de un carrito deteniéndose justo frente a la puerta. Los dos se quedaron en silencio. Nadie se atrevió a abrir. Esperaron así varios minutos, hasta que finalmente reunieron el valor para salir. Cuando abrieron la puerta, no había nada, ni carrito, ni figura, solo el supermercado vacío y silencioso. A la mañana siguiente, Kevin revisó las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban todos los pasillos vacíos durante toda la noche, excepto por un detalle. En uno de los videos, Kevin aparecía hablando solo, frente a un carrito completamente inmóvil, como si nunca hubiera habido nadie más ahí. Trabajar como vigilante nocturno en un cementerio no era exactamente el trabajo soñado de Javier, pero necesitaba el dinero y el turno de noche pagaba mejor. Al principio pensó que sería sencillo, caminar un par de veces por los pasillos, revisar que nadie entrara y esperar a que amaneciera, pero después de unas semanas empezó a entender por qué casi nadie duraba mucho tiempo en ese lugar. El cementerio era enorme. Durante el día siempre había personas visitando tumbas, flores frescas y ruido de la ciudad a lo lejos. Pero por la noche todo cambiaba. El viento sonaba distinto entre las lápidas y el silencio se volvía incómodo, como si el lugar estuviera demasiado quieto. Esa noche la niebla cubría casi todo el cementerio. Javier hacía su ronda habitual con una linterna y la radio colgada del cinturón. Eran cerca de las 2:50 de la madrugada, cuando escuchó algo. Un golpe, seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta de metal. Javier se detuvo y alumbró alrededor. Nada, solo filas de tumbas perdiéndose entre la niebla. Pensó que tal vez había sido el viento, así que siguió caminando. Pero unos segundos después escuchó otro sonido. Pasos, lentos, arrastrados, venían desde uno de los caminos al fondo. Javier levantó la linterna y apuntó hacia la oscuridad. Durante unos segundos no vio nada, hasta que distinguió una figura entre la niebla. Alguien estaba caminando dentro del cementerio. «¿Hola?», gritó Javier. «El lugar está cerrado». La figura no respondió. Seguía avanzando lentamente. Javier sintió un escalofrío. No era raro que algunas personas entraran de noche, pero había algo extraño en aquella silueta. Caminaba demasiado despacio y parecía no moverse de forma natural. Comenzó a acercarse con cautela. La niebla dificultaba ver bien, pero mientras más cerca estaba, más incómodo se sentía. Entonces la figura se detuvo, completamente inmóvil. Javier alumbró directamente hacia ella, y en ese momento la radio empezó a emitir estática. Un ruido fuerte y distorsionado. Javier intentó ajustarla, pero la interferencia empeoró. Entre el ruido creyó escuchar algo parecido a una voz. Aunque no lograba entender las palabras, volvió a levantar la mirada. La figura ya no estaba. El camino estaba vacío. Javier sintió como el corazón empezaba a acelerarse. Miró alrededor intentando encontrar a la persona, pero solo veía lápidas y niebla. Entonces escuchó los pasos otra vez, pero ahora venían desde detrás de él. Se giró rápidamente. Nada. Respiró hondo e intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero justo cuando iba a seguir caminando, la linterna comenzó a fallar. La luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Todo quedó oscuro.
Javier intentó encenderla de nuevo, mientras escuchaba aquellos pasos acercándose lentamente, uno tras otro, cada vez más cerca. Su respiración se volvió pesada. Finalmente la linterna volvió a funcionar, y Javier apuntó de inmediato hacia el frente. La figura estaba ahí, a pocos metros, observándolo. Ojos de mentaster, ofendas oxenes orsatermente de Saturno. Está siendo mofececiendo, y el homogecito en titán de fiesomocasorier. Bofus entarati santuerfus tatragnavo con pasenaser sonindo de tistras amocosal sendo eta un pound asab. Un tanto sendo mocas patertantan boxemina capaz de mito con te patas pocos pom top. Onde quieren la facno suatum. O apen la fatal. Javier retrocedió lentamente sin dejar de alumbrarla, y entonces la figura levantó un brazo y señaló hacia una tumba cercana. Javier miró por instinto. La lápida estaba rota, la tierra frente a ella, removida. Sintió un vacío en el estómago. Cuando volvió a mirar hacia la figura, ya no estaba. Había desaparecido. Javier salió de ahí lo más rápido que pudo, y regresó a la caseta de seguridad sin volver a mirar atrás. A la mañana siguiente contó lo ocurrido, pero nadie le creyó. Uno de los trabajadores incluso se rió y le dijo que probablemente se había quedado dormido. Sin embargo, cuando revisaron la zona de la tumba, encontraron algo extraño. La tierra realmente estaba removida y la lápida pertenecía a un hombre enterrado hacía más de 30 años. Un hombre que, según los registros, trabajó toda su vida como vigilante nocturno del mismo cementerio. Trabajar en un call center durante el turno de noche era agotador, pero para Daniela era mejor que pasar las madrugadas sola en casa. La mayoría de las llamadas a esas horas eran personas confundidas, clientes molestos o gente que simplemente no podía dormir. Aquella noche parecía completamente normal. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio, mientras las luces blancas iluminaban la oficina casi vacía. Solo quedaban 4 empleados en todo el piso, y el ambiente era tan silencioso que podía escucharse el zumbido constante de las computadoras. Eran las 3:11 de la madrugada, cuando el teléfono de Daniela sonó. Número desconocido, respondió como siempre. Buenas noches, gracias por comunicarse. Pero nadie habló, solo se escuchaba una respiración, lenta, pesada. Daniela frunció el ceño. Hola. La respiración continuó unos segundos más, y luego la llamada terminó. Amaya soltó un suspiro incómodo, y siguió trabajando. Pensó que era una broma, o alguien equivocado. María. Un minuto después, el teléfono volvió a sonar, el mismo número. Daniela respondió otra vez. Silencio. Y después, la misma respiración. María, esta vez más cercana, más clara. Si esto es una broma voy a colgar, dijo intentando sonar tranquila. Entonces escuchó algo más, una voz, muy baja, casi un susurro. No mires atrás. Daniela sintió un escalofrío inmediato. La llamada se cortó. Se quedó inmóvil mirando la pantalla del ordenador. Poco a poco comenzó a sentir una incomodidad extraña, como si alguien estuviera observándola desde algún lugar de la oficina. Intentó ignorarlo, pero entonces el teléfono sonó otra vez, número desconocido. Daniela dudó unos segundos antes de responder. ¿Qué quieres? Durante unos segundos solo hubo silencio, y luego la voz volvió a hablar. Sigue sin mirar atrás. Daniela sintió cómo el corazón empezaba a latirle más rápido. Sin darse cuenta, miró lentamente el reflejo de su monitor y vio algo. Una figura, de pie, detrás de ella, oscura, alta, completamente inmóvil. Daniela dejó caer el teléfono y se giró de inmediato. No había nadie.
Miró alrededor rápidamente. La oficina seguía igual de vacía. Sus compañeros estaban lejos, concentrados en sus propias llamadas. Respiró hondo intentando calmarse, pero entonces escuchó un teléfono sonar, no el suyo, uno que estaba al final del pasillo, un escritorio vacío. El sonido seguía repitiéndose, una y otra vez. Daniela sintió una presión incómoda en el pecho. Algo le decía que no debía acercarse, pero aún así caminó lentamente hacia el escritorio. El teléfono seguía sonando. Cuando finalmente llegó, vio algo extraño. La computadora de ese lugar estaba apagada, la silla cubierta de polvo, como si nadie hubiera trabajado ahí en mucho tiempo. Aún así, el teléfono seguía sonando. Daniela tragó saliva y respondió lentamente: «Hola». Durante unos segundos no hubo nada, y entonces escuchó su propia voz, exactamente igual, repitiendo las mismas palabras que acababa de decir. «Hola». Daniela soltó el teléfono de inmediato. El sonido de la llamada se cortó, y en ese momento todas las luces del piso parpadearon. Una vez, 2 veces, 3. Cuando volvieron a estabilizarse, Daniela vio algo al fondo de la oficina, la misma figura del reflejo, de pie, observándola, y esta vez estaba mucho más cerca. Daniela salió corriendo sin detenerse hasta llegar al ascensor. No volvió al piso hasta que amaneció. Al día siguiente pidió cambiar de turno. Antes de irse, uno de los supervisores le preguntó qué había pasado. Daniela le contó todo. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. Oasia entonces le dijo algo que la dejó helada. Ese escritorio llevaba vacío más de 5 años. Oasia Turner, desde que una empleada murió ahí durante el turno de noche. Después de recibir una llamada que nunca pudo explicarse, trabajar como encargado nocturno en un gimnasio parecía un empleo sencillo para Tomás. Después de la medianoche casi no había clientes. Las máquinas quedaban vacías, y la mayor parte del tiempo solo tenía que limpiar y revisar que todo estuviera en orden. El gimnasio estaba abierto las 24 horas, pero entre las 2 y las 4 de la madrugada el lugar siempre quedaba prácticamente vacío. Esa noche, además, una tormenta había dejado las calles desiertas. Tomás estaba limpiando una de las caminadoras mientras escuchaba música con un solo audífono, cuando notó algo extraño. Una máquina estaba encendida. Una pared abresequed, Nasser no percentilante que ora será llenura zamadar. La pantalla mostraba velocidad y tiempo en movimiento, como si alguien la estuviera usando. Kuna pareces maconata sarida. No había nadie ahí. Gadodi. Se quitó el audífono y observó unos segundos más. La caminadora seguía funcionando sola. Gadodi. Frunció el ceño y caminó hacia ella. Gadodi. Cuando llegó, la máquina se detuvo de golpe. Gadodi. Gadodi, silencio. Tomás revisó alrededor, esperando encontrar algún cliente haciendo una broma, pero el gimnasio estaba completamente vacío. Gadodi tagó con la cabeza y volvió a trabajar. Gadodi. Minutos después escuchó otro sonido. Gadodi pestiras escuncamde. Gadou estaba usando las barras en la zona del fondo. El ruido metálico resonó claramente por todo el gimnasio. Tomás caminó lentamente hacia esa área, y otra vez no había nadie, pero una de las barras seguía balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de soltarla. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor una vez más. Nada. La lluvia golpeaba las ventanas, y el sonido del aire acondicionado llenaba el silencio incómodo del lugar. Entonces escuchó una respiración, pesada, agitada, muy cerca. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. La respiración desapareció. Tomás intentó convencerse de que estaba cansado. Tomó agua y decidió revisar las cámaras de seguridad desde la recepción. Se sentó frente a los monitores y comenzó a revisar cada zona del gimnasio. Todo parecía normal, hasta que vio una de las cámaras del área de cardio. Una caminadora se estaba moviendo sola. Tomás acercó la imagen y sintió cómo el cuerpo se le tensaba, porque aunque la máquina parecía vacía, la pantalla marcaba peso detectado, como si alguien estuviera corriendo sobre ella. Entonces otra cámara mostró movimiento, en la zona de pesas. Tomás cambió rápidamente de monitor y vio algo, una figura oscura pasando lentamente entre las máquinas, alta, delgada, moviéndose de forma extraña. Tomás se quedó inmóvil mirando la pantalla. La figura desapareció detrás de una columna. Esperó a que volviera a salir, pero no apareció. Y entonces escuchó un golpe detrás de él, fuerte, metálico. Tomás se giró de inmediato. Una mancuerna acababa de caer al suelo, sola. El gimnasio seguía vacío, o al menos eso parecía. Tomás comenzó a respirar más rápido. Tomó su teléfono dispuesto a llamar a seguridad, pero en ese momento todas las máquinas del gimnasio comenzaron a encenderse al mismo tiempo.
Las luces de las pantallas iluminaron la oscuridad del lugar. Caminadoras, bicicletas, máquinas de remo, todas funcionando solas. Y entre el ruido de los motores, volvió a escuchar aquella respiración, esta vez mucho más cerca, justo detrás de él. Tomás no miró, salió corriendo del gimnasio y esperó afuera bajo la lluvia hasta que amaneció. A la mañana siguiente regresó acompañado del gerente y revisaron las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban las máquinas encendiéndose solas durante varios minutos, pero eso no fue lo peor. En uno de los reflejos de los espejos del gimnasio, aparecía claramente una figura corriendo en la caminadora del fondo, una figura alta y oscura, completamente sola. El gerente guardó silencio unos segundos antes de decirle algo que Tomás nunca olvidó. Años atrás, un hombre había muerto de un infarto en ese mismo gimnasio durante la madrugada. Lo encontraron corriendo solo en una caminadora, exactamente a las 3:00 de la mañana. Trabajar en una tienda de conveniencia durante el turno de noche era algo que Mariana odiaba. Las horas parecían eternas, casi no había clientes y el silencio del lugar terminaba volviéndose incómodo. La tienda estaba en una carretera poco transitada, abierta las 24 horas. Después de las 2 de la madrugada rara vez entraba alguien. Esa noche, además, la lluvia hacía que el lugar se sintiera todavía más vacío. Mariana estaba acomodando productos cerca de la caja cuando escuchó la campanilla de la puerta. Un cliente acababa de entrar. Levantó la mirada rápidamente. Era un hombre alto, con una sudadera oscura empapada por la lluvia. Caminaba lentamente por los pasillos sin mirar nada en específico. Mariana sintió algo extraño apenas lo vio. No sabía explicar por qué, pero había algo incómodo en él. Intentó ignorarlo y siguió trabajando. Pasaron varios minutos. El hombre seguía caminando por la tienda, lento, silencioso, sin tomar ningún producto. Mariana empezó a ponerse nerviosa. Miró discretamente las cámaras de seguridad que estaban sobre la caja. En una de las pantallas podía verse el pasillo donde estaba el hombre, pero había algo raro. La imagen aparecía vacía. Frunció el ceño y volvió a mirar directamente hacia el pasillo. El hombre seguía ahí, caminando lentamente. Mariana sintió un escalofrío. Miró otra vez la cámara. Nada. El pasillo seguía completamente vacío en el monitor. Intentó convencerse de que era un fallo de las cámaras, pero una sensación incómoda empezó a crecer dentro de ella. Entonces el hombre se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia la caja, mirándola directamente. Mariana sintió como el cuerpo se le tensaba. No podía distinguir bien su rostro bajo la capucha, pero estaba segura de algo. El hombre no había parpadeado ni una sola vez desde que entró. Él comenzó a caminar hacia la caja, paso a paso, lento, sin dejar de mirarla. Mariana intentó mantener la calma. ¿Va a llevar algo?, preguntó con la voz temblando. El hombre no respondió. Se detuvo frente a ella. La lluvia golpeaba las ventanas mientras el silencio llenaba toda la tienda, y entonces el hombre habló. «No deberías estar aquí esta noche». La voz sonaba extraña, demasiado grave, casi vacía. Mariana retrocedió lentamente. Intentó mirar el rostro del hombre, pero algo no estaba bien. Debajo de la capucha solo había oscuridad, como si su cara estuviera cubierta completamente por sombras. Mariana sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo, y entonces todas las luces de la tienda se apagaron. Todo quedó oscuro. La única iluminación venía de los relámpagos afuera. Mariana escuchó pasos moviéndose dentro de la tienda, lentos, arrastrados, cada vez más cerca. Intentó encontrar su teléfono, pero las manos le temblaban demasiado. Entonces las luces volvieron. La tienda estaba vacía. El hombre había desaparecido. Mariana respiró agitada y miró rápidamente hacia la puerta principal. Seguía cerrada. Nadie había salido. Sintiendo el corazón acelerado, revisó las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban la tienda completamente vacía toda la noche. Nadie había entrado. Nadie estaba en los pasillos. Pero al revisar una de las últimas grabaciones, Mariana sintió que la sangre se le helaba, porque en el reflejo del vidrio detrás de la caja podía verse claramente una figura alta y oscura parada justo frente a ella, observándola. A la mañana siguiente Mariana renunció. Antes de irse, le contó todo al dueño de la tienda. El hombre guardó silencio unos segundos y luego le dijo algo que nunca olvidó. Años atrás, un cliente había muerto dentro de esa misma tienda durante una tormenta. Desde entonces, algunos empleados aseguran que todavía entra algunas noches, siempre después de las 3 de la madrugada. Trabajar en un edificio de oficinas durante el turno de noche no parecía un mal empleo para Ricardo. El lugar era moderno, tranquilo, y casi siempre estaba vacío después de medianoche.
Su trabajo consistía en hacer rondas cada cierto tiempo, revisar las cámaras de seguridad y asegurarse de que nadie entrara al edificio hasta el amanecer. Llevaba casi 6 meses trabajando ahí y jamás había ocurrido nada extraño. Hasta aquella noche, la lluvia había comenzado cerca de las 11 y no se había detenido desde entonces. Las ventanas del lobby vibraban ligeramente cada vez que el viento golpeaba el edificio. Ricardo estaba sentado frente a los monitores de seguridad, tomando café mientras observaba las cámaras una por una. Todo parecía normal. Los pasillos estaban vacíos, las oficinas apagadas, los ascensores detenidos, nada fuera de lugar. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada, cuando una de las cámaras perdió señal durante un segundo. La pantalla mostró estática antes de volver a la normalidad. Ricardo frunció el ceño y se acercó al monitor. Era la cámara del piso 9, un área donde no debería haber nadie a esas horas. Observó unos segundos más. Nada, el pasillo seguía vacío. Pensó que simplemente había sido un fallo momentáneo, pero justo cuando iba a volver a sentarse, algo apareció en la pantalla. Una figura, al fondo del pasillo, inmóvil. Ricardo se quedó mirando fijamente el monitor. La imagen era borrosa por la interferencia, pero definitivamente había alguien ahí. Tomó la radio. Hay alguien en el piso 9. No hubo respuesta, solo estática. Ricardo esperó unos segundos más. La figura seguía ahí, sin moverse. Sintió una incomodidad difícil de explicar. Nunca le había gustado subir solo a los pisos altos durante la madrugada. El edificio se volvía demasiado silencioso y el eco hacía que cualquier ruido sonara extraño, pero era su trabajo. Tomó la linterna y caminó hacia los ascensores. Mientras subía, intentó convencerse de que probablemente se trataba de algún empleado que se había quedado trabajando hasta tarde, aunque algo no terminaba de convencerlo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 9, lo recibió un silencio absoluto. Ni un solo sonido, ni siquiera el zumbido de las luces. Ricardo salió lentamente y apuntó con la linterna hacia el pasillo, vacío. La alfombra oscura absorbía el sonido de sus pasos mientras avanzaba revisando oficina por oficina. Nada, todo cerrado, todo en orden. Suspiró, algo más tranquilo, y entonces escuchó un ruido. Un golpe seco, como una puerta cerrándose al fondo del piso. Ricardo levantó la cabeza de inmediato. El sonido había venido desde el final del pasillo. Comenzó a caminar lentamente hacia allí mientras sujetaba la linterna con fuerza. El ambiente se sentía diferente, más frío, más pesado. Las luces parecían parpadear ligeramente conforme avanzaba. Cuando llegó al final del pasillo encontró una oficina abierta. La puerta se movía lentamente, empujada por el aire del interior. Ricardo estaba seguro de que esa oficina había estado cerrada cuando pasó antes. Se acercó con cuidado. El interior estaba oscuro, completamente vacío. Apuntó con la linterna. Escritorios, computadoras apagadas, sillas vacías, nada extraño. Pero entonces notó algo. Una de las computadoras estaba encendida. La pantalla iluminaba débilmente la habitación. Ricardo frunció el ceño y se acercó. En el monitor había una ventana abierta. Era un documento, pero no tenía texto normal. Solo una frase repetida una y otra vez. No mires atrás. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retrocedió lentamente, y entonces escuchó una respiración. Justo detrás de él, se quedó completamente inmóvil. La respiración era lenta, pesada, demasiado cerca. Ricardo sintió como el miedo le paralizaba el cuerpo. Durante unos segundos no pudo moverse. Luego giró rápidamente. No había nadie. La oficina seguía vacía, pero la puerta ahora estaba cerrada. Ricardo corrió hacia ella e intentó abrirla. No se movía. Empujó con más fuerza. Nada. La respiración volvió a escucharse. Más cerca esta vez, como si alguien estuviera justo a su lado. Las luces comenzaron a parpadear. Una vez, 2 veces, 3. Ricardo respiraba cada vez más rápido mientras intentaba abrir la puerta. Y entonces la computadora emitió un sonido. Volvió a mirar la pantalla. La frase había cambiado. Ahora decía, te dije que no miraras atrás. Ricardo sintió como la sangre se le helaba. La respiración estaba justo detrás de él. Podía sentirla, lenta, fría, sobre su cuello. Y entonces las luces se apagaron. Todo quedó completamente oscuro. Ricardo soltó un grito y golpeó desesperadamente la puerta, hasta que finalmente ésta se abrió de golpe. Cayó al pasillo y comenzó a correr sin mirar atrás. Mientras corría podía escuchar pasos siguiéndolo, lentos, arrastrados, pero constantes. Corrió hacia el ascensor y presionó el botón repetidamente.
Los pasos seguían acercándose, cada vez más cerca. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron y Ricardo entró rápidamente. Justo antes de que las puertas se cerraran, vio algo al final del pasillo, una figura alta y oscura observándolo, completamente inmóvil, sin rostro. El ascensor descendió. Ricardo pasó el resto de la noche en el lobby sin volver a subir. A la mañana siguiente contó lo ocurrido al supervisor del edificio. El hombre guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Luego le preguntó algo extraño. Fue en la oficina 907. Ricardo sintió un vacío en el estómago. Asintió lentamente. El supervisor suspiró y miró hacia las cámaras antes de hablar otra vez. Años atrás, un empleado había muerto dentro de esa oficina durante un turno nocturno. Lo encontraron solo, encerrado por dentro y completamente aterrado. Según el informe, antes de morir había escrito la misma frase cientos de veces en su computadora: "No mires atrás". Ricardo renunció esa misma semana y desde entonces nunca volvió a trabajar de noche.